¿Cómo están, queridos amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a nuestro Club de Lectura Divinamente, donde estamos leyendo el libro La Psicología del Dinero de Morgan Housel. Este es un libro que hemos iniciado hace algunas semanas y que nos está enseñando no sobre dinero específicamente, no sobre manejar finanzas en sí, sino sobre entender cómo el dinero está muy relacionado con nuestras emociones. Este es el lugar perfecto en el club de lectura para aprender, para compartir también ideas y ir descubriendo nuevas formas de concebir el dinero. Como siempre, les invito a que podamos conectar con el momento presente, anclar en este instante a través de una respiración profunda, que el aire llegue directo al abdomen y cuando exhalan muy lentamente, dejen atrás las dudas, las preocupaciones del día a día y vamos a sumergirnos en lo que nos trae el día de hoy el capítulo 6 del libro. En este capítulo estamos conociendo mucho más del mundo de los negocios, de las inversiones, de los referentes también que lideran este campo a nivel mundial. Además de que estamos aprendiendo y reforzando el concepto de que equivocarnos es parte del proceso y que no esperemos de repente ganar una fortuna de un momento al otro, sino que pocos éxitos pueden marcar la diferencia en nuestra vida. Vamos a recordar, como siempre, unos puntos importantes que leímos el día de ayer en nuestra última lectura. Esto nos permite reforzar también cada día que vamos avanzando con el libro. El día de ayer hemos conocido acerca de cómo el dinero compra tu libertad, no solamente compra cosas. Y esto es importante remarcarlo porque muchas veces el concepto que tenemos de tener más dinero es tener más cosas. Sin embargo, el dinero nos da una tranquilidad, una sensación de libertad. Como el libro ayer nos mencionó, la felicidad radica en que nosotros podamos disponer de nuestro tiempo con total tranquilidad. Porque la riqueza más grande es que tú un día te puedas despertar y decidir qué quieres hacer hoy, con quién quieres hacerlo y por cuánto tiempo quieres hacerlo. Ese es el concepto real de riqueza. No tanto las cantidades que tengas quizás en el banco, sino la tranquilidad de poder decidir qué es lo que quieres hacer. También reforzamos el concepto de que el dinero es una herramienta y esa herramienta nos da a nosotros permiso, disponibilidad para poder hacer nuestras cosas con calma sin pedir permiso a nadie más. Esto es importante que lo tengamos presente para ir relacionando estos conceptos con lo que vayamos practicando en nuestro día a día. Además, reconocimos que el control es el combustible de la alegría. Tener ese control que nos permita a nosotros poder disponer de tiempo, de momento, de lugar. Porque a veces podemos tener el trabajo de nuestros sueños por el cual hemos trabajado y nos hemos esforzado durante años y ganar muy bien, es cierto. Pero si ni siquiera podemos controlar nuestro horario, al final vamos a terminar sintiéndonos infelices. Es seguro que aquí recuerdes alguna experiencia laboral que tengas en el cual hemos tenido que estar regidos ante horarios, muchas veces postergando cosas importantes para cumplir con esas obligaciones. Es por esto que el valor más alto del dinero es que tengamos opciones. Si queremos, podemos descansar, si estamos enfermos con algún malestar, o esperar de repente un trabajo mejor, quizás que no nos pague lo mismo que otro, pero donde podamos estar tranquilos sin que nos invada el miedo. Recordando esos conceptos, chicos, como siempre, les invito a que vamos a hacer un ejercicio para poder afianzar lo que el día de ayer hemos leído. En esta ocasión, el ejercicio que les propongo es que reflexionemos un poco a través de algunas preguntas sobre lo que el día de ayer descubrimos en el libro. Estas son preguntas para que recuperemos nuestro poder y están basadas en lo que hemos leído en el último capítulo. La primera pregunta que te invito en esta ocasión que puedas reflexionar conmigo es, ¿qué es lo primero que tú harías mañana si fueras la dueña absoluta de tu tiempo? Si no tuvieras que rendirle cuentas a un jefe, de repente tener que estar pensando en las cosas que vas a hacer en casa, tengo que hacer esto por los hijos, por el esposo, por la familia y dejas tus cosas de lado. ¿Qué es lo primero que tú harías si fueras la dueña absoluta de tu tiempo? Tómate unos segundos para reflexionar en ello. Si gustas, y es lo que te recomiendo, anótalo en tu diario de lecturas, que quede como un referente, como un sueño, como una meta para ti. La segunda pregunta es, ¿qué cosa que amas hacer
se ha vuelto una carga para ti porque no puedes controlar tu horario. Quizás amas cocinar o amas salir a caminar, amas irte a la playa, amas estar haciendo alguna manualidad o jardinería, pero no puedes hacerlo porque no tienes tiempo. Y entonces cada vez que lo haces apurado, lo haces renegando porque no te alcanza el tiempo que tú quisieras. Entonces ahí anótalo, qué cosa que amas es una carga porque no lo controlas en tu horario. Eso también te da una pista a ti para poder seguir gestionando mejor los horarios. Tercera pregunta, ¿prefieres un sueldo más alto o un trabajo que te permita la libertad de estar con quien tú quieras? Aquí las respuestas pueden ser variadas porque recordemos que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Quizás tú sí prefieres un sueldo más alto. De repente es uno de los pilares de tu vida tener un sueldo alto, muy al margen de que eso te reste tiempo con tu familia o tus seres queridos o tengas que irte a trabajar a un lugar lejano donde no tengas contacto con las personas de tu entorno, también es válido. Pero pon en una balanza. ¿Qué prefieres tú a largo plazo? ¿El sueldo alto o de repente un trabajo que te dé soltura de tiempo para estar con quien tú quieres? La cuarta pregunta que te invito a reflexionar es, ¿estoy trabajando tanto que me he convertido en esclavo de mi propio éxito? ¿Qué creen ustedes? Creo que en alguna ocasión nos puede haber pasado a todos que trabajamos tanto o dentro de casa o fuera de casa para alguna empresa o con tu propio negocio, que finalmente te conviertes en esclavo de eso y te dejas a ti de lado y dejas de lado a tu familia. Reflexiona un poco en ello. También nuevamente checa si es que te está pasando esto a ti. Finalmente, la quinta pregunta, ¿qué es lo más valioso que tú tienes en estos momentos que no puedes comprar en ningún lugar, que no puedes comprar en una tienda? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Aquí puedes hablar de repente de cosas materiales o inmateriales, pero que no puedas comprar en una tienda. ¿Qué es lo que tú consideras? ¿El tiempo, la familia, experiencias que vives? Puedes tener aquí varias respuestas y todas estas te conducen a que tú puedas conectar con la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza es que tú dispongas de tu tiempo y que lo puedas emplear en lo que más ames. Ojo que nuevamente estas respuestas no te están llevando a ingresos propiamente dichos, sino a esos beneficios que te van a llevar a recuperar tu poder. Practícalo, haz estas preguntas siempre que lo consideres necesario y anota las respuestas en tu journal de lecturas para que los tengas ahí como un referente. Dicho esto, vamos a continuar con nuestra lectura donde nos hemos quedado para seguir con el aprendizaje. Hemos iniciado ya el capítulo número 6, que se llama Cruz, tú ganas, donde el autor nos dice que puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así puedes ganar una fortuna. Ah, no, disculpen, ese es el capítulo que hemos terminado de leer, pero ya hemos ingresado ayer al capítulo 7. Y este capítulo 7 trata precisamente de libertad. Que tú controles tu tiempo es el mayor dividendo para que reportes dinero. Vamos a ir directamente a la lectura para continuar donde nos quedamos el día de ayer porque habíamos iniciado ya una parte de este capítulo. Estamos en la página 77. Aquí justo lo estoy proyectando en pantalla. Este es el capítulo número 7. Te recomiendo mucho mejor todavía que tengas el libro físico para que hagas ahí anotaciones y note en tu diario de lecturas a la mano, para que anotes citas que a ti te gusten, palabras nuevas y sobre todo reflexiones que vayan surgiendo conforme vamos leyendo. Continuemos. Vamos a leer el último fragmento para hacer el enganche. A las personas les gusta sentir que tienen el control en el asiento del conductor. Cuando intentamos que hagan algo, se sienten desamparados. En lugar de sentir que ellos tomaron la decisión, sienten que lo hicimos por ellos. De modo que dicen que no y hacen otra cosa. Incluso cuando en un principio podrían haber estado felices de aceptarlos. Cuando aceptas lo cierto de esta afirmación, te das cuenta de que alinear el dinero
hacia una vida que te permita hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, donde quieras y durante el tiempo que quieras, tiene un rendimiento increíble. Derek Sivers, un empresario exitoso, escribió una vez sobre un amigo que le pidió que contara la historia de cómo se hizo rico. Tenía un trabajo de día en el centro de Manhattan que estaba pagando $20,000 por año sobre el salario mínimo. Nunca comí fuera y nunca tomé un taxi. Mi costo de vida era aproximadamente de $1,000 al mes y yo ganaba $1,800 al mes. Hice esto durante 2 años y ahorré $12,000. Tenía 22 años. Una vez que tuviera $12,000, ya podría dejar mi trabajo y convertirme en un músico a tiempo completo. Sabía que podía conseguir algunos conciertos al mes para pagar mi costo de vida. Entonces, yo era libre. Dejé mi trabajo un mes después y nunca volví a tener trabajo. Cuando terminé de contarle a mi amigo esta historia, me pidió más. Dije que no, que eso fue todo. Él dijo, no, ¿qué pasa cuando vendió su empresa? Dije que no, eso no hizo una gran diferencia en mi vida. Eso era solo más dinero en el banco. La diferencia pasó cuando tenía 22, 26 años. Estados Unidos es la nación más rica de la historia del mundo, pero hay poca evidencia de que sus ciudadanos sean en promedio más felices hoy que en la década de 1950. Cuando la riqueza y los ingresos eran mucho más bajos, incluso en el nivel medio y ajustados por la inflación. Una encuesta de Gallup del 2019 de 150.000 personas en 140 países encontró que alrededor del 45% de estadounidenses dijeron que se sentían muy preocupados el día anterior. El promedio mundial era del 39%. El 55% de los estadounidenses dijeron que sintieron mucho estrés el día anterior. Para el resto del mundo, el 35% dijo lo mismo. Aquí nos está hablando de una encuesta de 150.000 personas en distintos países, donde en el caso de Estados Unidos, el 45% de personas se encontraban preocupados. Y a nivel mundial, el 39% pasaba por lo mismo. Y en el resto del mundo, de igual forma, el 35%. Parte de lo que sucedió aquí es que hemos usado nuestra mayor riqueza para comprar cosas mejores y más grandes, pero simultáneamente hemos renunciado a más control sobre nuestro tiempo. En el mejor de los casos, esas cosas se anulan entre sí. El ingreso familiar promedio ajustado por la inflación fue de $29,000 en 1955. En el 2019 fue un poco más de $62,000. Eso ya fue subiendo. Hemos utilizado esa riqueza para vivir una vida difícilmente concebible para los estadounidenses de la década de 1950, incluso para una familia mediana. La casa estadounidense promedio aumentó de 983 pies cuadrados en 1950 a 2,436 pies cuadrados en el 2018. La casa estadounidense nueva promedio ahora tiene más baños que ocupantes. Nuestros coches son más rápidos y eficientes. Nuestros televisores son más baratos y más nítidos. Lo que pasó con nuestro tiempo, por otro lado, apenas parece un progreso.
Y gran parte de la razón tiene que ver con el tipo de trabajo que tenemos ahora la mayoría de nosotros. John Rockefeller fue uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos. Es probable que hayas escuchado el nombre de este empresario por el apellido nada más. Es un empresario que ha liderado una de las marcas más exitosas, más millonarias del mundo. John Rockefeller fue uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos. También era un recluso y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Rara vez hablaba. Se hacía deliberadamente inaccesible y se quedaba callado cuando tú llamabas su atención. Un trabajador de una refinería que ocasionalmente tenía el oído de Rockefeller una vez comentó: deja que todos los demás hablen mientras mientras él se sienta y no dice nada. Aquí nos está contando que Rockefeller dejaba que los demás hablaran y él simplemente se quedaba en silencio escuchando. Cuando se le preguntó sobre su silencio durante las reuniones, Rockefeller solía recitar un poema. Un búho viejo y sabio vivía en un roble. Cuanto más veía, menos hablaba. Cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no somos todos como ese viejo pájaro sabio? Qué inteligente. Acá nos está mencionando que la efectividad él la obtenía de escuchar. A veces pasa lo contrario, que por impresionar o por creer que sabemos muchas cosas, hablamos y hablamos cuando estamos en una interacción con alguien. Y acá le hace la comparación con un búho, que en efecto se queda mirándote con esos ojos grandes y escuchando. Rockefeller era un tipo extraño, pero descubrió algo que ahora se aplica a decenas de millones de trabajadores. El trabajo de Rockefeller no era perforar pozos, no era cargar trenes o mover barriles. Su trabajo fue pensar y tomar buenas decisiones. El producto de Rockefeller, su entregable, no fue lo que él hizo con sus manos, ni siquiera lo que hizo con sus palabras. Fue lo que él descubrió dentro de su cabeza. Así que ahí es donde pasó la mayor parte de su tiempo y energía, en su cabeza. A pesar de estar sentado en silencio la mayor parte del día, en lo que para la mayoría de la gente no podría haber parecido tiempo libre o de ocio, él trabajaba constantemente en su mente, pensando en los problemas que tenía. Esto fue único en su época. Casi todos los trabajos durante la época de Rockefeller requerían hacer cosas con las manos. En 1870, el 46% de los trabajos estaban en la agricultura, el 35% en la artesanía o la manufactura, según el economista Robert Gordon. Pocas profesiones dependían del cerebro de un trabajador. No pensaste, trabajaste sin interrupción y tu trabajo era visible y tangible. Hoy, eso ha cambiado. El 38% de los trabajos ahora se designan como gerentes, funcionarios y profesionales. Estos son trabajos de toma de decisiones. Otro 41% son trabajos de servicio que a menudo dependen tanto de sus pensamientos como de sus acciones. Muchos de nosotros tenemos trabajos que se parecen más a Rockefeller que a un trabajador de fabricación típico de la década de 1950, lo que significa que nuestros días no terminan cuando salimos de la fábrica. Trabajamos constantemente en nuestras cabezas, lo que significa que parece que el trabajo nunca termina. Si su trabajo es fabricar automóviles, es poco lo que puede hacer cuando no está en la línea de montaje. Te despides del trabajo y dejas tus herramientas en la fábrica. Pero si tu trabajo es crear una campaña de marketing, un trabajo basado en pensamientos y decisiones, su herramienta es su cabeza. Y eso nunca lo abandona. Puede que estés pensando en tu proyecto durante un viaje,
mientras preparas la cena, mientras duermes a tus hijos y cuando te despiertas estresado a las 3 de la mañana. Puede que tengas menos horas de trabajo que en 1950, pero se siente como si estuvieras trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Miren cómo nos hace la autora aquí la analogía de que a pesar de que las horas de trabajo son menores que años, que décadas pasadas, a veces nos llevamos el trabajo a casa porque el trabajo requiere mucha actividad mental y estamos pensando en qué correo mandar, qué reporte hacer, qué meta tengo que cumplir y estamos repensando todo el día en relación al trabajo. Algo que no pasaba décadas atrás porque los trabajos eran más manuales. Manufactura, construcción, entonces ahí termina tu hora de trabajo y te puedes ir a tu casa directamente a descansar porque no te llevas esa carga mental a casa. Derek Thompson de The Atlantic una vez lo describió así. Si el equipo operativo del siglo XXI es un dispositivo portátil, esto significa que la fábrica moderna no es un lugar en absoluto. Es el mismo día. La era de las computadoras ha liberado las herramientas de productividad de la oficina. La mayoría de los trabajadores del conocimiento, cuyas computadoras portátiles y teléfonos inteligentes son máquinas portátiles de creación de medios de uso múltiple, teóricamente pueden ser tan productivos a las 2 de la tarde en la oficina principal como a las 2 a.m. en un WeWork de Tokio o a medianoche en el sofá. Claro, porque como tenemos un aparato electrónico, un celular, una laptop, una tablet, podemos seguir trabajando en cualquier lugar y en cualquier momento del día. En comparación con generaciones anteriores, el control sobre su tiempo ha disminuido. Y dado que controlar su tiempo es un factor clave de la felicidad, no debería sorprendernos que las personas no se sientan mucho más felices, a pesar de que en promedio somos más ricos que nunca. ¿Qué hacemos al respecto? No es un problema fácil de resolver porque todos somos diferentes. El primer paso es simplemente reconocer lo que hace y no hace felices a casi todos. En su libro 30 lecciones para vivir, el gerontólogo Carl Pillemer entrevistó a 1.000 estadounidenses ancianos en busca de las lecciones más importantes que habían aprendido de décadas de experiencia en la vida. Qué interesante esta investigación que hizo a 1.000 ancianos estadounidenses para ver cómo ellos habían llevado este aprendizaje de la vida. Nadie, ni una sola persona entre 1.000 personas dijo que para ser feliz debes esforzarte al máximo para ganar dinero y comprar las cosas que deseas. Mire qué choque de realidad porque estamos hablando de 1.000 personas que han pasado posiblemente los mismos problemas, las mismas ausencias económicas que nosotros, pero ninguno de ellos ya en sus últimos años de vida considera que tenemos que matarnos trabajando para ganar dinero. Quizás ellos de jóvenes pueden haber pensado que sea así para alcanzar metas, sueños, etcétera. Pero ya conforme va pasando el tiempo y vamos madurando, nos damos cuenta que la felicidad no es dinero, es más allá de ello. Y por eso esta reflexión que nos dice el autor sobre esta encuesta que hicieron. Además, también dijeron que nadie, ni una sola persona dijo que es importante ser al menos tan rico como las personas que te rodean. Y si tú tienes más que ellos, pues es un verdadero éxito. De igual forma, nadie de estos 1.000 encuestados, ni una sola persona, dijo que debería elegir su trabajo en función de su poder adquisitivo futuro desea. Lo que sí valoraban estas personas encuestadas eran amistades de calidad, ser parte de algo más grande que ellos mismos y pasar tiempo de calidad y no estructurado con sus hijos. Sus hijos no quieren su dinero o lo que compran con su dinero, tanto como lo quieren a usted. Específicamente, te quieren con ellos, escribe Pillerman. Tómelo de aquellos que lo han vivido todo.
Controlar su tiempo es el dividendo más alto que paga el dinero. Ahora, un breve capítulo sobre uno de los dividendos más bajos que paga el dinero. Ahora estamos entrando, chicas, a un nuevo capítulo. Ya terminamos el capítulo 7 y ahora entramos al capítulo 8, que se titula La paradoja del hombre y el coche. A nadie le impresionan tanto tus posesiones como a ti. A nadie le impresionan tanto tus posesiones como a ti. Empecemos a ver de qué se trata esta paradoja del hombre y el coche. La mejor parte de ser un valet es poder conducir alguno de los autos más geniales que jamás hayan tocado el pavimento. Recordemos que valet son estas personas que estacionan los autos cuando llegan a un restaurante, a un hospedaje de lujo. eh, Establecimientos de lujo se dedican a estacionar en una cochera privada a estos autos, ¿no? Por eso que acá nos dice que ellos son los únicos que podrían conducir autos geniales sin de repente ser suyos. Llegaron invitados conduciendo Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, toda la flota aristocrática. Mi sueño era tener uno de estos autos, porque, pensé, enviaron una señal tan fuerte a los demás, envían una señal tan fuerte a los demás de que lo lograste, de que eres inteligente, usted es rico, tienes gusto, eres importante, mírame. En efecto, aquí el autor nos cuenta que cuando alguien tiene un auto de una gama extremadamente alta de lujo, el mensaje que tú le quieres dar a los demás es eso. Mírame, tengo gusto, soy inteligente, soy importante, lo he logrado. Y es la impresión probablemente que personas del externo también lo noten, lo piensen si es que te ven con alguno de estos lujos. La ironía es que rara vez, si es que alguna vez, los miraba los conductores. Cuando ves a alguien conduciendo un buen coche, raras veces piensas, vaya, el tipo que conduce ese coche es genial. En cambio piensas, vaya, si tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy genial. Subconsciente o no, así es como piensa la gente. Aquí hay una paradoja. La gente tiende a querer que la riqueza sea una señal para los demás de que deben ser queridos y admirados. Miren qué importante esta parte, yo les recomiendo que la citen para que la anoten en su diario de lecturas. Página 83 del libro virtual y en el caso del libro físico es la página 93. La paradoja es, la gente tiende a querer que la riqueza sea una señal para los demás de que deben ser queridos y admirados. Quiere decir, si tengo un auto de lujo, tú me tienes que querer, me tienes que admirar, porque tengo esto que vale millones. Esa es la paradoja. Pero en realidad, esas otras cosas a menudo evitan admirarte. Perdón, repito. Pero en realidad esas otras personas a menudo evitan admirarte. No porque no crean que la riqueza sea admirable, sino porque usan tu riqueza como un punto de referencia para su propio deseo de ser apreciado y admirado. Vuelvo a repetir, usan tu riqueza como un punto de referencia para su propio deseo de ser apreciado y admirado. La carta que escribí después del nacimiento de mi hijo decía, podrías pensar que quieres un coche caro, que quieres un reloj elegante o que quieres una casa enorme, pero te digo que no es así. Lo que quieres es el respeto y la admiración de otras personas. Y crees que tener cosas caras te lo traerá. Casi nunca lo hace, especialmente de las personas a las que quieres respetar y admirar. Lo aprendí como ayuda de cámara, cuando comencé a pensar en todas las personas que conducían hasta el hotel en sus
Ferraris mirándome boquiabierta. La gente debe quedarse boquiabierta donde quiera que vaya, y estoy seguro de que les encantó. Estoy seguro de que se sintieron admirados. Pero, ¿sabían que no me preocupaba por ellos o incluso que los notaba? ¿Sabían que solo estaba mirando boquiabierto el auto e imaginándome en el asiento del conductor? Compraron un Ferrari pensando que les traería admiración sin darse cuenta de que yo, y probablemente la mayoría de los demás, estaba impresionado con el coche que en realidad no les dio el conductor. Un momento de pensamiento. Permítanme esta parte repetirla porque aquí la traducción nos muestra algo un poquito difuso. Voy a repetir esta parte. Me di cuenta de eso trabajando de aparcacoches, de ballet. Cuando empecé a pensar en todas estas personas que llegaban al hotel montados en un Ferrari y me veían boquiabierto. La gente no podía evitar quedarse boquiabierta a donde quiera que ellos fueran y estoy seguro de que les encantaba. Estoy seguro de que se sentían admirados. Pero, ¿sabían que a mí ellos no me importaban, que ni siquiera me fijaba en ellos? Eran conscientes de que lo que me dejaba boquiabierto era solamente su coche e imaginarme a mí mismo sentado en el asiento del conductor. Se compraron un Ferrari pensando que les traería admiración, sin darse cuenta de que yo y probablemente muchas otras personas que estaban impresionados con el coche, no les dedicaba a ellos, a los conductores, ni un solo segundo de su pensamiento. ¿Es válida esa misma idea para quienes viven en grandes casas? Casi seguro que sí. Y para los que tienen joyas y ropa, sí. Mi punto aquí es no abandonar la búsqueda de la riqueza o incluso coches de lujo. Me gustan ambos. Es un reconocimiento sutil de que las personas generalmente aspiran a ser respetadas y admiradas por los demás. Y usar dinero para comprar cosas lujosas puede traer menos de lo que imaginaban. Si el respeto y la admiración son su objetivo, tengan cuidado de cómo lo buscan. La humildad, la bondad y la empatía le brindarán más respeto que los caballos de fuerza. No hemos terminado de hablar de Ferrari. Otra historia sobre la paradoja de autos rápidos en el próximo capítulo. Con esto hemos terminado el capítulo 8 y vamos al capítulo 9 del libro. La traducción es: la riqueza es lo que no se ve. La riqueza es lo que no se ve. Posiblemente has escuchado esto en alguna otra parte. Gastar dinero para demostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Empecemos. El dinero tiene muchas ironías. Aquí hay una importante. La riqueza es lo que no ves. La riqueza es lo que no ves. Te recomiendo también que cites esta parte para que la anotes en tu diario de lectura, página 84 del libro virtual o página 97 del libro físico. Mi tiempo como ayuda de cámara, como ayudante de cámara, fue a mediados de la década de los 2000 en Los Ángeles, cuando la apariencia material prevaleció sobre todo menos el oxígeno. Si veo un Ferrari conduciendo, podría asumir intuitivamente que el propietario del auto es rico, incluso si no le presta mucha atención. Pero a medida que fui conociendo a alguna de estas personas, me di cuenta que no siempre era así. Muchos fueron éxitos mediocres que gastaron un gran porcentaje de su sueldo en un automóvil. Recuerdo a un tipo al que llamaremos Roger. Él tenía más o menos mi edad. No tenía idea de lo que hizo Roger, pero él conducía un Porsche.
lo que era suficiente para que la gente hiciera suposiciones. Entonces, un día Roger llegó a un viejo Honda. Lo mismo la semana que viene y la siguiente. Entonces, este Roger que conducía un Porsche, que es un auto de lujo, de repente llega con un viejo Honda. Ya conocemos estos autos Honda, pues totalmente diferentes y cero de lujo. ¿Qué es lo que le había pasado a su Porsche? Yo pregunté. El auto fue recuperado después de incumplir con el préstamo del automóvil. Quiere decir que se lo quitaron porque no pudo pagar las cuotas del auto. No hubo un bocado de vergüenza. Él respondió como si estuviera contando la siguiente jugada del juego. Todas las suposiciones que pudiste haber tenido sobre él estaban equivocadas. Los Ángeles está llena de Rogers. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Personas que invierten su dinero en cosas de lujo para llamar la atención y lo pueden perder también cuando no pueden cumplir con los pagos. Alguien que maneja un auto de $100,000 puede ser rico, pero el único dato que tiene sobre su riqueza es que tiene $100,000 menos de lo que tenían antes de comprar el auto o $100,000 más en deuda. Eso es lo que sabes sobre ellos. Tendemos a juzgar la riqueza por lo que vemos, porque esa es la información que tenemos frente a nosotros. No podemos ver las cuentas bancarias de las personas o los estados de cuenta de corretaje. De modo que confiamos en las apariencias externas para medir el éxito financiero. Carros, hogares o fotos de Instagram. El capitalismo moderno hace que ayudar a la gente a fingir hasta convertirlo en una industria apreciada. Pero la verdad es que la riqueza es lo que no ves. La riqueza es lo que no ves. La riqueza son los buenos coches que no se compran, los diamantes no comprados, los relojes que no se usaron, la ropa se abandonó y la mejora de primera clase disminuyó. La riqueza son activos financieros que aún no se han convertido en las cosas que ves. No es así como pensamos sobre riqueza porque no puedes contextualizar lo que no puedes ver. La cantante Rihanna casi se arruina después de gastar de más y demandó a su asesor financiero. El asesor financiero respondió, ¿era realmente necesario decirle que si gastas dinero en cosas, terminarás con las cosas y no con el dinero? Puedes reír y por favor hazlo. Pero la respuesta es sí. Hay que decirle eso a la gente. Cuando la mayoría de las personas dicen que quieren ser millonarios, lo que en realidad podrían querer decir es, me gustaría gastarme $1,000,000. Y eso es literalmente lo opuesto a ser millonario. El inversor Bill Mann escribió una vez, no hay forma más rápida de sentirse rico que gastar mucho dinero en cosas realmente bonitas. Pero la manera de ser rico es gastar el dinero que tienes y no gastar el dinero que no tienes. Es realmente así de simple. Es un excelente consejo, pero puede que no sea suficiente. La única forma de ser rico es no gastar el dinero que tienes. No es solo la única forma de acumular riqueza, es la definición misma de la riqueza. Debemos tener cuidado de definir la diferencia entre ricos y ricos. Es más que semántica. No saber la diferencia es una fuente de innumerables malas decisiones monetarias. Rico es un ingreso corriente. Es casi seguro que alguien que conduce un automóvil de $100,000 es rico, porque incluso si compró el automóvil con una deuda, necesita un cierto nivel de ingresos para el pago mensual. Lo mismo ocurre con los que viven en casas grandes. No es difícil identificar a los ricos.
A menudo se desviven por darse a conocer. Pero la riqueza está oculta. La riqueza son ingresos que no se gastan. La riqueza es una opción que aún no se ha tomado para comprar algo más grande. Su valor radica en ofrecerle opciones, flexibilidad y crecimiento para que algún día compre más cosas de las que podría ahora. La dieta y el ejercicio ofrecen una analogía útil. Bajar de peso es notariamente difícil, incluso entre aquellos que realizan un ejercicio vigoroso. En su libro The Body, Bill Brinson explica por qué. Un estudio en Estados Unidos encontró que las personas sobreestiman la cantidad de calorías que queman en un entrenamiento en un factor de 4. Luego también consumieron en promedio aproximadamente el doble de las calorías de las que acababan de quemar. El hecho es que puedes hacer rápidamente mucho ejercicio comiendo mucha comida, y la mayoría de nosotros lo hacemos. El ejercicio es como ser rico. Piensas, hice el trabajo y ahora merezco disfrutar una gran comida. La riqueza es rechazar esa comida de golosina y de hecho quemar calorías netas. Es difícil y requiere autocontrol, pero crea una brecha entre lo que podría hacer y lo que elige hacer que se acumula con el tiempo. Hemos tenido aquí una lectura que nos va a hablar sobre esta diferencia de qué realmente es riqueza. Ya esto en el capítulo 8 del libro. Vamos a cerrar la transmisión de la lectura en vivo del día de hoy para conversar un poco con las chicas del Club de Lectura sobre las lecciones del libro y ya nosotros nos reencontramos mañana en una nueva lectura.